Buenas tardes, mi nombre es Rosalina Cerda y voy a estar compartiendo con ustedes el tema de los elementos del bloque F, propiedades generales de estos elementos. El bloque F, también llamado elementos de transición interna, se encuentra ubicado en la parte inferior de la tabla periódica, formado por dos familias o dos series, la familia de los lantánidos y la familia de los actínidos. Estos elementos también son llamados tierras raras. Se les llama elementos del bloque F porque poseen en su capa de valencia un orbital F, pero poseen características o propiedades similares, propiedades químicas similares entre sí, aunque difieren en lo que son las propiedades físicas. Además, todos estos elementos, tanto los lantánidos como los actínidos, son escasos en la naturaleza y en su mayoría son elementos que se obtuvieron de manera sintética, porque no están presentes de manera natural en la naturaleza. Las propiedades generales de los elementos de transición son las siguientes. Estos elementos son muy radioactivos. Sobresalen porque todos son metales, a temperatura ambiente son sólidos y son buenos conductores de la energía, el calor y la electricidad. Como mencioné anteriormente, este bloque está conformado por dos familias. Por ejemplo, la familia de los lantánidos, que está conformada por 15 elementos y son llamados lantánidos porque siguen al lantano, y la familia de los actínidos, que también está conformada por 15 elementos y son llamados así porque siguen al actinio. La serie de los lantánidos, dentro de esta serie podemos mencionar a los siguientes elementos: el lantano, el cerio, el samario, el prometio, entre otros elementos que forman esta serie o esta familia. Las propiedades generales de los lantánidos son las siguientes. Estos elementos poseen 3 electrones de valencia en su última capa, razón por la cual suelen actuar con valencia más 3, a pesar de que ellos tienen más valencia, es decir, trabajan con otras valencias, no solamente con más 3. Más 3 es la más común. No aparecen en estado natural, estos aparecen siempre combinados, formando óxidos. Su radio atómico disminuye a medida que aumenta su número atómico. Los lantánidos del cerio al tulio poseen un fuerte magnetismo debido a que cuentan con electrones no apareados en los orbitales 4F. Algunos de estos elementos, al combinarse con otros metales como es el hierro, producen compuestos intermetálicos. Presentan propiedades nucleares, las cuales han sido aprovechadas en diversas aplicaciones. La toxicidad de las tierras raras es baja, por lo que no es necesario de protocolos especiales para su manejo. A pesar de ser llamados tierras raras estos elementos, la mayoría de ellos tienen una abundancia relativamente alta en la corteza terrestre, a excepción del prometio, que es demasiado radioactivo. Los lantánidos presentan coloraciones verdes, rosadas y amarillas. Dichas coloraciones son el resultado de la transición de un electrón entre los diferentes orbitales F existentes. Forma de obtención de los lantánidos. Las fuentes principales de obtención de estos elementos son los minerales monazita y la xenotima. Actualmente se han empleado técnicas de intercambio iónico por medio de resina, utilizando diversos agentes complejantes, como también eluyentes.
Un ejemplo es las soluciones buferadas de ácido cítrico o las soluciones ECTA. En algunos casos se logran también por separación purificaciones, las cuales son muy eficientes utilizando lo que es la extracción con solventes. Aplicaciones de las tierras raras. Estos elementos pueden estar presentes en tu diario vivir, en nuestro diario vivir. Por ejemplo, el tántalo es utilizado en la fabricación de los televisores a color, para proyectar esas imágenes a color que nosotros podemos disfrutar en nuestros televisores. También es utilizado para las lámparas fluorescentes y las lámparas ahorradoras de energía. Y en vidrios. El neodimio es usado para piedras de mechero. El herbio se encuentra en lo que es en la pintura de vidrios y el terbio en el esmalte de cerámica. El praseodimio en la pintura de gafas de soldadura. El tulio es utilizado para lo que son la producción de rayos X. El samario, el europio y el gadolinio, estos se encuentran formando parte de lo que son las aleaciones con otros metales. Continuamos con lo que son los actínidos, la otra familia que forma al bloque F o la serie de transición interna. Los actínidos son un grupo de elementos que forman parte del periodo 7 del bloque F de la tabla periódica. Estos elementos, junto con el lantano, son llamados elementos de transición interna, que yo lo había mencionado anteriormente. También son llamados tierras raras, porque se considera que son muy raros en la naturaleza. Su nombre procede del elemento químico actinio, el cual forma parte de esta familia, ubicado en el primer lugar en la familia de los actínidos. Todos los demás siguen al actínidos, por eso son al actinio, por eso son llamados los elementos actínidos. En este periodo se llenan los subniveles 7S, 6D y 5F. El subnivel 6D, este se llena parcialmente con el actinio y el rutherfordio. Este subnivel, como al llenarse parcialmente, pues queda incompleto. Los actínidos son llamados así porque siguen al actinio, lo mencioné anteriormente, y son bastante inestables con respecto a lo que es la desintegración radioactiva. Esta familia está conformada por los siguientes elementos: el actinio, el torio, el protactimio, el uranio, el neptunio, el plutonio, americio, el curio, el californio, el pluterio, entre otros. Estos elementos presentan características similares o parecidas entre sí, como por ejemplo es lo que es su masa atómica. En lo que es la masa atómica de estos elementos no hay mucha variación, son muy similares. También en lo que es su configuración electrónica, también ahí ellos guardan muchas características semejantes. La mayoría de los números atómicos no se encuentran en la naturaleza y tienen tiempo de vidas corto. Todos los isótopos de estos elementos son radioactivos, muy radioactivos. A pesar de que muchos elementos se les puede encontrar en la naturaleza, la mayoría de los elementos de este grupo han sido obtenidos artificialmente, es decir, obtenidos por el hombre en los laboratorios, como es el ejemplo del curio, que fue obtenido por la científica Marie Curie en laboratorio. Propiedades y aplicaciones y algunos usos de los elementos actínidos.
A nivel químico, sus propiedades son aprovechadas a nivel de estructuras y sus efectos en la formación de enlaces iónicos, covalentes y metálicos. De esta manera se pueden usar como fórmula molecular, estructural o general. Son metales pesados y tóxicos, como es el ejemplo del plomo, que si este elemento es ingerido puede tener consecuencias letales que pueden producir hasta la muerte. A esto se debe exceptuar los isótopos del uranio y del torio, los cuales son los más radioactivos que se encuentran en la naturaleza. Muchos de los elementos, como el actinio, se emplean en la medicina para lo que es la radioterapia. Sin embargo, la exposición prolongada a ello, esto puede destruir lo que son las células del sistema inmunológico, causando serios problemas en nuestra salud. El actinio más pesado, los que se encuentran después del plutonio, estos son empleados en la generación de calor y neutrones. Por ello son ideales para lo que son los tratamientos contra el cáncer. En cuanto a algunos usos de lo que son los elementos que forman el actinio, tenemos que el plutonio se emplea en la fabricación de armas nucleares en grandes cantidades y para la generación de energía, El actinio, el californio, se usa para los detectores de humo y el americio para detectores de metales. Estos poseen propiedades intermedias entre los lantánidos y los elementos del bloque D. No presentan uniformidad química, son metales plateados y el óxido más importante del uranio es el trióxido de uranio, que se disuelve en los ácidos para dar el ion uranilo, el cual en agua de color amarillo fluorescente y brillante. O sea, produce al contacto con el agua, este óxido, un agua de color amarillo fluorescente brillante. La estructura atómica de estos elementos podemos observar acá, donde cada color nos representa los orbitales de la estructura atómica de estos elementos. Los actínidos se continúan unos a otros en el periodo 7 de la tabla periódica. Cada uno tiene 86 electrones dispuestos de manera similar a la de los átomos del gas noble radón, con 3 electrones más que se pueden disponer en los orbitales 6d y 7f, y con electrones adicionales empaquetados en los orbitales. Específicamente, esta serie se encuentra formada por la inserción de un electrón más por cada elemento nuevo que se sucede subyacente en el orbital 5f. Los electrones de valencia, sin embargo, se hallan principalmente en los orbitales 6d y 7f. Por ejemplo, aquí tenemos el 7f, que aquí es que se encuentran los electrones de valencia, y en el 6d, que también se encuentran los orbitales de valencia de los elementos que conforman esta familia o esta serie. Estos elementos se pueden obtener por los minerales, como es la monazita. También se encuentran en las trazas de actinio, en los minerales de uranio, y comúnmente se encuentran en pequeñas cantidades bombardeado con radón con el isótopo 226, con neutrones en un reactor nuclear. El metal se obtiene mediante la reducción del fluoruro de actinio con vapor de litio, aproximadamente con una temperatura de 1100 a 1300 grados Celsius. El uranio y el torio se aíslan de fuentes naturales. El torio se extrae de la monazita como el óxido de torio, y la fuente más importante de uranio es la penblenda.
Todos sabemos lo que es un isótopo. Los isótopos son los átomos cuyos núcleos atómicos tienen el mismo número de protones, pero estos difieren en el número de neutrones. No todos los átomos de un mismo elemento son idénticos y cada una de estas variedades corresponde a un isótopo diferente. El isótopo radioactivo del actinio 227 es el único que se encuentra en la naturaleza y es el más estable de la treintena de isótopos identificados con una vida media. Entonces, este isótopo del actinio tiene aproximadamente una vida de 21.773 años, que es mucho, seguido del isótopo 225, que tiene una vida media de 10 días, el isótopo 226, con una vida media de 39 horas, y el resto de los isótopos tienen vidas medias inferiores a 10 horas. La mayoría de ellos menores de 1 minuto, es decir, que son sumamente radioactivos los isótopos principalmente del actinio y de la mayoría de los elementos que forman estas familias. Muchísimas gracias por su atención. Espero que les sirva de ayuda esta presentación. Hasta la próxima.